El día de hoy vamos a analizar esta aplicación de Java que es acerca de unas figuras geométricas que se dibujan en un panel. Estas figuras tienen un color y una posición aleatoria, pero su tamaño es siempre fijo. El objetivo de esta aplicación es demostrar los principios fundamentales de la programación orientada a objetos, que son la abstracción, la herencia, el encapsulamiento y el polimorfismo. Veremos cómo está organizado el código y cómo funciona la interacción desde la interfaz gráfica hasta el dibujo en la pantalla. Esta aplicación consta de 8 clases principales. Tenemos figura gráfica, que es una clase abstracta. Tenemos las clases de las figuras geométricas, que son círculo, rectángulo, cuadrado y triángulo. Estas clases heredan de figura geométrica. Tenemos también la clase de panel dibujo. Aquí es en donde se dibujan las figuras. Luego tenemos la clase ventana principal. Aquí es donde se encuentran los botones. Y tenemos la clase figuras app, donde tenemos el método principal para que se inicie el programa. Vamos a empezar a analizar la clase figura gráfica. Esta clase es abstracta, por lo que no se puede instanciar directamente. Su propósito es ser la superclase de todas las figuras. Tiene atributos protegidos como X y Y. Estos representan la posición de la figura en el panel. Son declarados protected para que las clases hijas puedan acceder a ellos directamente, manteniendo el encapsulamiento dentro del paquete. Después tenemos el constructor, que recibe las coordenadas X y los asigna. Luego tenemos el método abstracto. Este método no tiene implementación porque cada figura se dibuja de forma diferente. La notación abstracta obliga a las subclases a proporcionar su versión de dibujar. Usamos una clase abstracta para definir un contrato común entre todas las figuras. Todas estas deben de saber dibujarse y nos permite agruparlas en una sola lista y tratarlas sin importar su tipo en específico. Ahora vamos con la clase círculo. Esta clase extiende de figura geométrica, tiene dos atributos privados que son el radio y el color. Luego tenemos el constructor que recibe X, Y radio. Llama a super XY, a las coordenadas XY, para guardar la posición. Luego genera un color aleatorio usando random y los valores de los colores del RGB están limitados para producir colores de una misma gama. Después tenemos el método de dibujar, que primero establece el color, luego dibuja el contorno del óvalo y finalmente lo rellena. Tanto el contorno como el relleno usan el mismo color para que se vea una figura sólida. Tor recibe las coordenadas X y llama a super X y fija el ancho como 80 y el alto en 60 y pues otra vez genera un color aleatorio. Y el método dibujar rellena el rectángulo en la posición XY con las dimensiones que ya están fijas. El rectángulo eh, tiene igual genera un color random y igual usa draw rect y fill rect con el mismo lado para ancho y alto para que se rellene la parte de el color. Esta parte de la clase de triángulo fue un poco más compleja porque Graphics no tiene un método directo para dibujar un triángulo y se necesita definir un polígono de 3 vértices para poder hacer un triángulo. Como atributos pues tenemos ancho, alto y color. Luego tenemos el constructor que recibe las coordenadas X y Y. Aquí X y Y representa la esquina superior izquierda del rectángulo que contiene al triángulo.
Es decir, el triángulo se dibujará con su vértice superior en x más ancho entre 2, y su base desde x, y más alto hasta x más ancho, y más alto. Esto hace que el triángulo sea isósceles y apunte hacia arriba. Luego tenemos los métodos. Puntos X y puntos Y devuelven arreglos con las coordenadas de las tres vértices. Luego tenemos el método dibujar. Draw Polygon dibuja el perímetro del polígono conectando los puntos. Puntos X y puntos Y devuelven arreglos enteros con las coordenadas de los tres vértices. Y pues el tercer argumento que está aquí indica que el polígono tiene tres lados. Fill Polygon rellena el área. Se pasan los mismos arreglos y número de puntos para que el relleno coincida con el entorno. En la clase panel dibujo, esta clase es un JPanel personalizado. Como atributos tiene un ArrayList, que es figura gráfica, figuras. Esta lista es el tipo de la clase abstracta, pero puede contener objetos de círculo, rectángulo, cuadrado, triángulo y todos esos. El constructor inicializa la lista, establece el fondo blanco y fija el tamaño y posición con setBounds, x10, y10, tamaño y altura 400. Esto se coloca dentro de la ventana principal. Como métodos tenemos Paint Component, que sobrescribe el método JPanel. Primero llama a Super Paint Component para limpiar el fondo. Luego recorre la lista de figuras y por cada elemento F invoca f.dibujar. La ventana principal extiende de JFrame. Su atributo es panel dibujo panel. El constructor configura el título, un tamaño de 450 por 500. Tiene una operación de cierre y un set layout null. Se usa un layout nulo para posicionar los botones y el panel de manera absoluta. Crea el panel de dibujo y lo agrega al frame y crea 4 botones. Cada uno se posiciona con setBounds, X, Y, ancho, alto. Por cada botón se agrega un Action Listener. Dentro del Action Performed se hace lo siguiente. Genera coordenadas aleatorias en X y Y. El límite se calcula como 400 menos ancho de figura o 400 menos alto de figura. Esto de calcular el límite se hace para que la figura no se salga del panel. Se crea una nueva instancia de figura correspondiente pasando las coordenadas y por último llama al panel agregando una nueva figura. Para finalizar tenemos la clase figuras app. En esta clase tenemos el método principal y pues es el punto de entrada de la aplicación. En esta parte de aquí se crea la ventana principal y se hace visible. Toda la inicialización ocurre dentro del constructor ventana principal que tenemos acá de este lado y eso hace que ahora vamos a ver cómo de aquí se vea más limpio. La aplicación lo inicializamos ahí y aquí lo tenemos, aquí tenemos el panel y aquí abajito tenemos los botones. Por ejemplo, si queremos crear un círculo, ahí estaría el círculo y como ven salen en diferentes lados y de diferentes colores. Ahora vamos con rectángulos, también salen en cualquier lado y de diferentes colores, son colores random. Ahora vamos con el triángulo y pues como pueden ver todos tienen un tamaño fijo. Todas las figuras tienen un tamaño fijo para que no se vea como extraño. Y pues
Ya eso sería como todo. Este, el polimorfismo de esta práctica se evidencia en que el panel guarda y dibuja cada figura sin importar el tipo. Si se quisiera agregar una nueva figura, solo se tendría que crear la clase, heredar de figura gráfica, implementar, dibujar y añadir un botón en la ventana. Los métodos de PO que vemos, que empezamos con la abstracción. La clase abstracta, figura gráfica, define que debe hacer una figura sin especificar cómo. La herencia, pues todas las clases de figuras heredan atributos y el contrato de dibujar. Encapsulamiento, los atributos son privados o protegidos y se pueden acceder a través de métodos públicos. Y el polimorfismo, el panel dibujo trata a todas las figuras como figura gráfica, pero al llamar dibujar se ejecuta la versión específica de cada una. Y bueno, esta pequeña aplicación es un ejemplo claro y funcional de cómo la programación orientada a objetos facilita el diseño de aplicaciones gráficas modulares, reutilizables y fáciles de entender. Pues bueno, eso sería todo y espero que se haya entendido bien el video.